pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, Buenos días, estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias a Dios que los pudimos ver, que Dios permitió que a pesar de la pandemia podamos estar todos aquí con mucha fe de adorarle al Señor en lo que se entiende como el primer día de la semana, que es el Día del Señor. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué es el cielo? Cuando la palabra misma se traduce vamos a ver si funciona esto. Ahí está. Sí. De la palabra cielo, aún en el libro de Génesis, la palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y una de las cosas más difíciles de comprender para los occidentales es la idea general de el plural y el singular en el idioma original con el cual se escribió el Antiguo Testamento. Es más, la palabra cielos es una palabra que se conjunta de dos hebreas. La primera es Shem, es la palabra significa donde hay, donde están. Y la segunda es Mayim. Cuando tú vas a Israel dices quiero May, es agua. Pero Mayim es una palabra plural que indica unicidad. O sea, que el hecho que haya aguas no se puede separar. La mejor manera para entenderlo es si decimos, nunca decimos nosotros al agua del mar, así decimos. Pero lo correcto es las aguas del mar. ¿Cómo puede ser plural una cantidad de líquido? En el concepto de ellos, Shemayim es donde existen o donde están las aguas, con la idea general de la vida. Porque se entiende que la vida tiene como resultado la misma del agua. Y el agua es una de las cosas que se ven a través de las Escrituras desde el principio hasta el final, conectada intrínsecamente con lo que sería el bautismo, como veíamos ayer, y conectada totalmente con la idea general de lo que es la fe. Si hablamos del cielo, una cosa que nos preguntamos es, ¿dónde está? Muchas veces nos tratamos de contestar esta pregunta y siempre decimos, como el himno, ¿verdad? Hay un mundo feliz más allá. ¿Pero dónde? ¿Dónde está el destino? Los primeros astronautas que viajaron a través de la capa de ozono y llegaron hacia lo que se conoce como la Luna, se dieron cuenta de lo inmenso que es el planeta y de lo pequeños que somos los seres humanos. Y en la NASA, entre más y más se va avanzando la ciencia y se coloca un robot sobre Marte, una idea que no se puede comprender es que ¿dónde tiene un final? Los cielos. La Biblia trata de explicar este pensamiento y lo separa en tres. En lo que se conoce como el primer cielo,
El segundo cielo nunca se menciona, pero se entiende porque hay un tercer cielo. Si hay 3 cielos, la pregunta siempre ha sido, ¿dónde están? Durante el día puedes mirar lo que se comprende como el primer cielo. Y las noches puedes observar como todo aquello que se ve más allá de este cielo que se encuentra en la tierra o en el mundo donde vivimos, la misma galaxia. Pero la ciencia ha comprendido que hay muchas galaxias y en este sentido todo el universo y los universos sería lo que se encuentra como el segundo cielo. Pero ¿dónde está el tercer cielo? Según aquel hombre que habla en tercera persona y dice que fue arrebatado al tercer cielo e indica claramente si en la carne no lo sé, porque fue algo que fue increíblemente, una experiencia increíblemente hermosa para él y luego trata de explicar esto. Cuando Jesús se ha de ir, le dice a los discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? O sea, el Dios que creó los cielos y la tierra. Creed también en mí. ¿Qué relación hay entre Dios y Jesús? ¿Cuál es la unicidad que vimos en la primera clase? Esta fe, esta certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no hemos visto. Como aquello que Moisés, por lo cual se sostuvo como viendo al invisible. Y ese invisible se hizo visible, lo veíamos ayer en manifestado el misterio de la piedad. Dios fue hecho y fue manifestado en Jesús en carne. Y dice, si creéis en Dios, tienes que creer en mí también. Porque después en Juan 17 dice que el Padre y Él son uno, unicidad. Ejad, veíamos el primer día. Y luego indica esta parte, dice, en la casa de mi Padre. Nos empieza a hablar con términos que podamos entender. Ve cómo es algo singular. En la casa, una solamente casa. ¿Cuántas? No casas, casa. En la casa de mi Padre. Porque ellos entendían que casa en el hebreo es Betel. Así como el templo se le llamaba Betel, la casa de Dios, solamente había un templo. Y así como la familia de Dios, solamente había una familia de Dios, el pueblo de Israel. Ahora está hablando de esta familia o de esta casa o de este lugar, pero no habla de una materia como la entenderíamos nosotros, sino que nos habla para que lo podamos entender. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, para que me entiendan, lugares donde se puede morar, habitaciones, aposentos. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, dice ahí, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice algo increíble. Y dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Sabes cuántas personas no saben a dónde van? ¿Sabes cuánto nosotros que hemos creído en Dios no entendemos hacia dónde nos dirigimos? ¿Y por qué lo decimos? Porque nuestras obras a veces nos reprueban. Si creemos que hay una casa en la casa del Padre, si creemos en Dios, creemos en Jesús y debemos saber hacia dónde vamos. Y no solamente eso, debemos también saber el camino. Porque solamente hay una casa y solamente hay un padre y solamente hay un hijo y solamente hay un bautismo y solamente hay una fe y solamente hay un pueblo y por lo tanto solamente hay un cielo. Debemos de saber no solamente a dónde vamos, deberíamos de también saber el camino. Y en esta pregunta dijo alguien de entre ellos, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vamos. Si he estado contigo 3 años, he estado hablando de lo que ellos entendían como el Ha-Olam, la eternidad, el cielo. He estado hablando de esto por 3 años y dice Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cuántas personas que creen en Jesús no saben a dónde van? No saben si van a llegar allá. No saben cómo llegar allá. Y esta idea tiene que ver con camino. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Y habla de algo que muchas veces no entendemos, el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque solamente hay un Dios, hermanos. Porque hay un solo Dios, Ejad. No hay muchos dioses. Nunca deberías de llegar a pensar que cuando tus pies tocan el Medio Oriente y ellos, los del Medio Oriente, dicen Alá en hebreo, que para ellos es Dios, no debes de confundirte. No es el mismo Dios. Porque si tenemos el mismo Dios, porque ellos tienen otra creencia, otra fe. Porque ellos creen que cuando se estrellan en las Torres Gemelas, le esperan 25 vírgenes en el más allá. Y entonces hay un Dios distinto, una fe distinta y para ellos un cielo distinto. So, no te confundas. Hay un solo Dios, dice Pablo. O cuando caminas entre las calles de New Delhi o Nueva Delhi o Mumbai o en las calles de la India, ellos llegan a creer en esta idea que veíamos ayer, el ecumenismo, de tal manera que dicen, bueno, todos vamos hacia el mismo Dios. Es más, como que hay muchos dioses y ellos no tienen ningún problema. Y este pensamiento se ha infiltrado en nuestras universidades, en nuestra sociedad, en nuestro pensamiento, de tal manera que el día de hoy tenemos debates dentro de nuestros miembros o de los miembros de la iglesia, donde se cree que hay más de un Dios y por ende hay más de un camino. Una de las cosas que explican en la religión del hinduismo, la cual es politeístas, la creencia de varios dioses, es que te lo explican de esta manera ellos y dicen, es que Dios es como un elefante. Y dicen, y tal vez los musulmanes están tocando la tropa del elefante. Y tal vez los que practican el confucismo están tocando la pata del elefante. Y dicen ellos, escucha, este es su argumento. Y tal vez los cristianos están tocando la oreja del elefante. Tal vez nosotros tocamos la cola del elefante. Pero aunque todos percibimos al elefante de distinta manera, porque quien toca la cola y quien toca la trompa y quien toca la oreja, lo toca y lo percibe de distinta manera, aún así es el mismo Dios. Ecumenismo. La idea de que todos tenemos al mismo Dios, solamente que tenemos diferentes pensamientos. ¿Cómo podemos llegar a ese Dios? Y Pablo dice, no, así no es. Así no funciona. No hay muchos dioses, hermanos. Porque hay un solo Dios. Solamente hay uno. La unicidad de Dios, de Jehová, de aquel Dios que creó los cielos y la tierra, de aquel Dios que se le presentó al pueblo de Israel y le dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Aquel Dios que en el segundo mandamiento les dijo, no hay más dioses que uno, solamente hay uno y su nombre es Jehová. Ese Dios que vino en carne y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad. Porque hermanos, si nosotros llegásemos a pensar como ellos, diríamos, no solamente hay muchos dioses, por ende hay muchos caminos. ¿Y sabes cuál siempre es el debate? ¿Y cómo sabes tú que estás bien? ¿Cómo sabemos que estamos bien? Siempre es el debate de un pensamiento con sabiduría o conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Y Pablo hablándole a Timoteo en Éfeso, que era una ciudad
cosmopolitana, la cual creían varios dioses, le dice a Pablo, y que escuchen todos, dice, porque hay solo un Dios, Ahat, solamente hay un Dios. Y hay un solo, o sea que no hay otra manera, solamente hay un solo mediador. Esto es que los griegos pensaban que tal vez el sacerdote de Artemisa o las sacerdotisas pensaban que el dios Apolos y sus sacerdotes tenían la manera. ¿Quieres llegar al Dios? Puedes ir a través de varios caminos, de varios dioses. Y dice Pablo, no, no es así. Solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Y la única manera de llegar a ese Dios es solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En este versículo se destruye el pensamiento del ecumenismo. No existe solamente muchos caminos, solamente hay un camino. La pregunta es, ¿sabemos a dónde vamos? Porque si nosotros mismos dudamos de esto y no hay convicción en ello, no sea que pensemos que cualquiera puede llegar al mismo lugar. Y no es soberbia, es simplemente la verdad de Dios. Cuando vemos este pensamiento, dice la escritura ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, dice, y en ningún otro hay salvación. Tienes que entender algo acerca de la Biblia. Cuando hay una afirmación en cuanto a algo, ya automáticamente está negando otra cosa. Nosotros no entendemos eso de la Biblia. Para aquellos que tienen un pensamiento de una manera más práctica, más libre, dicen, bueno, es que realmente aquí está diciendo que en ningún otro hay salvación, sí, o sea, pero también está diciendo que si no hay en ningún otro salvación, indica que el único mediador, que el único medio y que el único nombre en el cual podemos ser salvos es a través de Jesús. Y dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, si hablamos del cielo y hablamos de a dónde vamos, tenemos que entender que solamente hay un cielo y que solamente hay un camino y que solamente hay un Dios. De otra manera, hermanos, si llegamos a lo que veíamos ayer del status quo, una cosa es respetar lo que alguien cree. Y otra cosa es callar la verdad. No podemos callar la verdad. Pablo dijo, o me he hecho vuestro enemigo por deciros, ¿qué, hermanos? La verdad. Pablo estaba totalmente preocupado en esto. Pero ¿cuál es el camino? Muchos pensamos que hay varios caminos y estamos perdiendo esta próxima generación porque creen que hay varios caminos. Porque manejan por las autopistas y ven sin fin de denominaciones, nombres distintos. Pero en este mundo en el que vivimos, en este país con ciudades cosmopolitanas, nos damos cuenta de que no solamente vemos el sinfín de nombres de iglesias, también vemos el sinfín de templos. Un templo hindú y un templo dedicado a Confucio. Y vemos una mezquita. Y es muy normal que nuestros jóvenes, que gente que cree aquí dice, ¿cómo puedes decirme tú que solamente hay un medio, solamente hay un camino, que solamente hay un mediador? O sea, es que algo no está bien. ¿Cómo me puedes decir tú que no estás preparado secularmente, que solamente este es el camino? Y este es el debate que nos encontramos el día de hoy, hermanos. Por eso hay dudas en cuanto al único camino que hay. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es cuando dice la escritura ahí en Génesis capítulo 5, versículo 24, dice, caminó pues Enoc con Dios. Pero esta parte de caminar es una parte que no entendemos nosotros bien. Es la palabra halak en hebreo, porque caminar conlleva varias cosas. Caminar indica que, dice el libro de Amós, dice, ¿podrán dos andar juntos si no estuvieran de qué? ¿De acuerdo? ¿Nunca te has peleado con tu cónyuge? Y pues nos damos un round de vez en cuando, ¿o no?
y vamos caminando y de pronto como que uno se adelanta y otro se detiene. ¿Andarán dos juntos si no estuviésemos de acuerdo? Hay veces íbamos hacia un lugar y no estamos de acuerdo en algo y ¿qué hacemos? Nos separamos en el camino. Nos detenemos. Cuando la Escritura habla de caminar, de la palabra halak, caminó pues Enoc con Dios, esta palabra va más allá del simple hecho de estar andando, de poner un pie adelante y otro pie adelante. La palabra indica acompañar, ser uno, estar de acuerdo en lo que se está hablando. Cuando dice que caminó pues Enoc con Dios, indica que estaban de acuerdo. Iban hacia el mismo destino, hacia el mismo lugar, de tal manera que estaban en un mismo acuerdo, estaba siendo acompañado uno de otro. Aquel himno que decimos, mi Dios y yo ya caminamos juntos. Lo cantamos, pero realmente lo entendemos, porque la Escritura dice que si uno no está en comunión con los otros, está en tinieblas. Que si uno no practica la verdad, está en tinieblas. Por lo tanto, no puede decir que está en comunión con Dios. Aquí nos damos cuenta que el hecho de cantar algo no indica que estamos practicando lo mismo, lo que veíamos el primer día. Que la fe más allá de decir, de creerlo acá, que tiene que tener un hecho, porque la fe sin obras está, ¿qué? Muertas. Y en este concepto, cuando se ve esto, y conocían a la iglesia primitiva, dice la Escritura en Hechos 9:2, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco de fin, dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ya indica de este camino, en griego es hodos, que es camino, indica que es una forma de andar. Cuando un bebé nace, a veces hasta camina como el papá, hermanos. ¿O no es cierto? Camina, no estoy hablando de que está charrito el bebé, ni que tiene pañal, camina como el papá. Tiene el mismo estilo que papá. Pero la idea de este camino, del cual está hablando Pablo, que iba por aquellos, es porque esa vida que ellos llevaban era distinta que el resto de las vidas, distinta que el mismo judaísmo. ¿Y cuál era la gran diferencia de la iglesia primitiva? La diferencia es que habían creído en Jesús, el único nombre dado bajo el cielo en el cual podían ser salvos. Pero no solamente es creer en el nombre, es que ya la vida que llevaban reflejaba algo similar a aquel Jesús del cual habían creído. Por lo tanto, en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que andaban en los pasos de aquel, andaban en común, andaban en acuerdo, seguían el mismo camino, la misma idea, la misma ideología, la misma enseñanza, la misma doctrina, el mismo didache de los apóstoles. Por lo tanto, cuando vemos la palabra camino, es camino, ruta, viaje, senda. Esto indica, como decíamos el primer día, queremos actualizar la Biblia y decimos, ok, el día de hoy, si vamos hacia un destino, si vamos hacia Santa Mónica o hacia Beverly Hills, le ponemos al GPS y el GPS nos va a llevar. ¿Te acuerdas? Hace años me tocó, soy todavía de esa generación que abría esos mapas Atlas, ¿te acuerdas ustedes? Antes de salir a un viaje ponías el carro y estabas sobre lo que sería el cofre y ponías el mapa grande y le dabas la vuelta al mapa. ¿Lo hicieron solamente fui yo, hermanos? Y marcaba y decía, ok, de aquí me voy a agarrar y luego, ok, de aquí sigue y voy a marcar y me voy a ir por aquí. Y planeábamos una ruta, planeábamos un camino, planeábamos y llegábamos al destino. Cosa que nuestros muchachos no saben ni entienden. Cuando ven un mapa dicen, ¿esto qué es? ¿Esto para qué se utiliza? ¿Ah? Ellos, como ahora nosotros, lo que hacemos es que le ponemos al celular, a veces la tecnología avanzada, que le decimos, hey Siri. Espero no haya provocado ninguno de sus teléfonos a contestar. Llévame a tal lugar. ¿Y qué dice? Empieza a ver, ok, basado en el clima y basado en el tiempo y basado en el tránsito o tráfico, te voy a llevar por aquí, por acá y por acá, pero te voy a llevar a un destino. La Biblia dice, así no es el cielo. El cielo no está figurado basado en el tránsito o tráfico.
El cielo no está figurado basado en la mente de un robot o de un código que le puso alguien. El cielo está bajado a que solamente hay un camino y es la única manera de llegar a ese destino. Así que no podemos actualizar en este pensamiento. Ellos, los del camino, llevaban una misma ruta. Jesús había dejado trazado la manera en que lo tenían que hacer, de tal manera que en el libro de los Hechos se continúa viendo esta parte. En Efesios, ¿verdad? Se habla de ellos y se habla de aquellos del camino. ¿Por qué eran distintos? Porque no eran idólatras. Era gente que no servía a los ídolos, y la idolatría condenada desde el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento. Esto es, que aquellos que van al cielo no son idólatras y por lo tanto su camino es distinto que el camino del día de hoy. Cuando ves esta sociedad te das cuenta de la gran idolatría que hay por doquier. Y muchas veces, tristemente, aún aquellos que dicen creer en Jesús son muy idólatras. En este concepto decimos, se ha perdido todo. Es que, fíjate cómo nuestros jóvenes se confunden. Oye, papi, pero si estos van para allá y tú también, ¿por qué ellos hacen esto y tú no? ¿Tú sabías que antes de los medios era tan fácil dirigir un grupo de jóvenes? Porque de aquí que eran expuestos a otras personas ni sabían. Y ahora con los medios ven la vida de todos los demás. Y dicen, oye, papá, pero espérame, como que el hermano es medio idólatra, ¿no? ¿Qué digo medio? Totalmente idólatra. Y entonces, ¿tú sabías que si no te diferencias entre el mundo, sabías que no eres de los del camino? Porque la iglesia primitiva se diferenciaba de tal manera que aquellos que hacían las estatuitas de Diana y de los templecillos de Diana, decían, no, es que estos son diferentes. Estos no son como nosotros. Estos son los de el ¿qué? Camino. De tal manera que maldecían, decían, es que es este camino distinto. Esto es, todo el mundo va por todos lados. Y todo el mundo cree que va al mismo destino. Pero hermanos, solamente hay un camino que lleva al cielo. Y la pregunta que le hace Tomás es, ¿cómo es este camino? ¿Dónde vas? Y sabes que muchos de nosotros no tenemos ni definido ni dónde vamos, ni cómo es el camino. Porque Tomás ya tenía 3 años con Jesús. Dirías, oye, Tomás, ya sabes cómo llegar. Te he enseñado, has vivido conmigo. Has visto lo que he hecho, la manera en que camino, la manera en que actúo, ayudar al pobre, al menesteroso, sanar a aquellos. Y de alguna manera predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero Tomás no entendía. Cuando ves esta parte, aún en Hechos capítulo 24, 14, se sigue hablando de este camino, según el camino. Y en Hechos 24, 22, de este camino hablando Pablo. O sea que había una gran diferencia. Y uno de los puntos más importantes es, si tú no eres diferente al mundo del día de hoy, no solamente en acción, sino en pensamiento, créelo, no eres parte de este camino. No eres parte de este camino. En primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice así, primera carta de Juan, el capítulo 2, dice, y él, o sea, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice ahí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo yo sé si voy caminando con Jesús? ¿Cómo ve si voy hacia el mismo lugar? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si tú le preguntas a la gente, ¿cuánta gente quiere ir al cielo? Todos levantan la mano. No, yo quiero ir al cielo. Y luego viene la pregunta que a veces se malinterpreta y veremos en la próxima clase. ¿Es que tú crees que tus obras te llevan al cielo? No. Jesús es el camino para el cielo. Pero una vez que tú has recibido la gracia de Jesús, hay una manera en que uno debe caminar, debe andar, que es diferente al mundo. Y dice ahí el apóstol Juan, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si el seno de Abraham, veíamos la primera clase. ¿Cómo sabemos que él creía en Dios? No solamente porque decía que creía, no porque era religioso, sabemos porque hacía lo que Dios le decía que hiciese.
Le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Y no cuestionó, él se fue. Le decía, vas a tener intimidad con tu mujer porque te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a pesar de ser casi de 100 años, no titubeó, tuvo intimidad con Sara y tuvieron un hijo, el hijo de la promesa. Porque cuando le dijo, quiero que me entregues a tu hijo unigénito, tu único hijo, él fue y lo iba a entregar. Nunca pienses lo que está en el mundo, que piensa que solamente se puede llegar al cielo con fe. Porque esa historia no está en la Escritura. La obediencia es crucial para llegar al cielo. Es crucial para llegar al cielo. Y dice ahí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sí, es condicional. O sea, como yo digo, si yo conozco a Dios, ¿cómo tú dices? Yo conozco a Dios, pero no se trata si decimos o no. Dice Juan, si guardamos sus mandamientos, esa es la evidencia de que le conocemos, de que somos de este camino. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. O sea, decir yo voy al cielo, pero no hacer lo que Dios manda, es incongruente. Decir, ok, yo quiero ir a la morada celestial, pero voy a ser un adúltero. No cuadra, hermanos. Es más, cuando el apóstol Juan lo explica en primera carta de Corintios 6, 9 al 11, hay algo que no cuadra, dice Pablo, a los Corintios. Pongan un separador ahí, dice ahí en primera carta de Corintios capítulo 6, en el versículo 9, dice, hay algo como que no está cuadrando aquí. Y les dice así a ellos, dice 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Se acuerdan que predicaba Juan el Bautista? El reino de los cielos se ¿qué? Acercado. Ayer veíamos que los nombres tienen un propósito didáctico. Si se habla de templo, se habla de algo. Si se habla de reino, se habla de un rey y se habla de súbditos. ¿Cuántos reyes puede haber? Solamente uno. ¿Cuántos reinos? Solamente uno. ¿Cuántos tronos? Solamente uno. Y cuando se habla aquí, dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, dice, no te equivoques. ¿Nunca han ido en el carro? Y el GPS, es increíble el GPS. ¿Ah? El GPS te avisa, tiembla y dice, in 300 miles, please turn right. Y luego se va acercando, in 150 miles, please turn right. Parece como una esposa, que nos avisa porque sabe que... Y luego ya casi acerca, ya viene, turn right. Turn right. Hermanos, ¿sabes qué es la Biblia? Es el GPS. Y te dice exactamente por dónde irte. ¿Sabes qué somos nosotros? Cabezones. ¿Qué hace el hombre cuando dice a la mujer? Ándale, dale la vuelta aquí. Se pasa. Y como nunca estamos mal, que decimos, no, es que yo me sé otro camino. Y se pierde, ¿va el hombre? Después de media hora ya va de regreso, ¿va? Con la cabeza agachadita. Ok, ahora te va a hacer caso. Y la Biblia es el GPS. La Biblia te dice, no erréis ni los fornicarios. La Biblia te dice, si tú estás teniendo intimidad física con tu novio, no te equivoques. No erréis. Dice ahí, ni los idólatras. Si tú eres idólatra, dice, no erréis. Ni los adúlteros. Dice, si tú eres un adúltero, o sea, tienes otra mujer y estás casado, o mujer, otro hombre y estás casada, dice, no erréis. Ni los afeminados. O sea, si tú tienes rasgos de mujer, acciones de mujer, dice, no erréis. Ni los que se echan con varones. O sea, si tú eres homosexual y te acuestas, te echas con un varón, no erréis. Es como si tú vas hacia el cielo y de pronto tú dices, es que como que voy a hacer esto, y lo que te dice la Biblia es, no erréis, dice, no te vayas por acá. Porque si te vas por acá no heredarás el reino de Dios. No, tampoco te vayas por acá, vete derecho.
Y la Biblia es tan precisa que te da las millas, la manera, la forma exacta. Si yo digo que le conozco, guardo sus mandamientos. Y por lo tanto, soy reconocido como parte de este camino, el cual caminó Él. Dice ahí, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué te está diciendo? Por ende te está diciendo algo. Debemos amar al homosexual totalmente. Pero debemos entender que si una persona practica el ser homosexual y viene al evangelio, tiene que cambiar. No quiere decir que tal vez no va a tener la tendencia, esto es que no va, el bautismo no quitará las inmundicias de la carne, pero ya no puede vivir como homosexual. Y el día de hoy, hermanos, la religión no ha asimilado bien esto y han creado otro camino. Y han creado otro camino, hermanos. Y nosotros nos quedamos callados porque nos van a censurar. Y tus hijos nos escuchan y dicen, ¿qué hago aquí? ¿Cómo le hacemos, papá? Como que ya no solamente hay un camino, como que ya hay varios caminos. Y nada ha afectado tanto a la iglesia como el bien de la justicia y el bienestar social. Pero la Biblia es clara. Dice la escritura ahí, dice, y estos erais algunos, o sea, antes éramos. Mas ya habéis sido lavados, hablamos de esto ayer, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, dice, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro ¿qué? De nuestro Dios. Entonces, cuando Juan está hablando de esto en la primera carta de Juan capítulo 2 y dice esto, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Hermanos, solamente hay un camino y el camino va más allá de la fe. Tiene que ser una fe bien obedecida. Una fe es el conjunto de enseñanzas, de mandamientos, de leyes. No puedes olvidar eso, hermanos. Porque hay otros evangelios que dicen, no importa. Si tú crees en Dios, no importa de qué lado estás agarrando al elefante. Todos vamos para allá, hermanos. No es así. La Biblia es muy clara, hermanos. Sumamente clara en eso. Y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Jesús le dijo a Tomás, ¿vosotros sabéis el camino? No, es que no lo sabemos. Vosotros sabéis el camino. No lo sabemos. Yo soy el camino, la verdad. Si alguien no obedece sus mandamientos, la verdad, o sea, Jesús no está en él. Y puede haber grupos de personas, hermanos, que ya la verdad no esté en ellos. Y a esto se le llama socialmente religión. La palabra religión, tomamos unas clases de religiones en el colegio y el maestro decía, religión simplemente ¿qué es? Es el hecho que dos personas se pongan de acuerdo en algo, en cuanto a lo divino. Es lo que es religión. ¿Cuántas religiones hay donde la verdad no está en ellos? ¿Y cuántos de nosotros seremos capaces, tendremos el valor, seremos cabales de decir, ¿sabes qué? La verdad no está en ellos. Si no lo decimos por soberbia, lo decimos porque Él es la verdad y Él es el camino y Él es la vida. Y si Jesús empieza a dejar de ser nuestro camino, hermanos, dejar de ser nuestra verdad, puede hacer que nosotros llevemos ya un rumbo distinto. En Mateo capítulo 7, 21 en adelante, dice la escritura que hubo personas, habrá personas en aquel día que dirán esto, Señor, pero es que Señor, es que en tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos aquello. Se está indicando que ahorita hay gente que dice Señor, que habla de Jesús y dice Jesús, no, es que no os conozco. ¿Cómo que no me conoces si el rótulo dice tu nombre? ¿Cómo que no me conoces si la Biblia está en nuestros púlpitos? Hermanos, es que
Tienes que entender que la verdad no es algo que se predica, es algo que se practica. Y que practicando la verdad es como sabes si vas en camino con Dios. Cualquiera que no la practica, en él no se encuentra la verdad. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Puede un Dios de amor decir que alguien es mentiroso? Lo acaba de decir. ¿Para qué nos dio sus mandamientos? ¿Dónde están sus mandamientos aquí? Esta es una fe. Y si esto no es nuestro GPS, no es nuestro mapa Atlas, hermanos, entonces ¿qué camino llevamos y a qué destino vamos? Si esto no es el GPS, ¿a dónde vas? Y dice Jesús, vosotros sabéis el camino. Y dice Tomás, no es que, explícamelo, ¿cómo que no sabes? Yo he vivido contigo 3 años. Yo soy el camino. Vive como yo viví. Yo soy la verdad. Habla lo que yo hablé. Yo soy la vida, permanece en mí y nunca verás muerte. ¿Qué? Jamás. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Dice, por esto sabemos que estamos en él. Y en el griego, hermanos, en significa adentro. En, es como una esfera. En significa estamos adentro. ¿Cómo yo sé que estoy adentro de él? Versículo 6 dice, el que dice que permanece en él. Ahí está lo del camino. Debe andar, ¿qué? Como él anduvo. Solamente hay un camino. Pero el día de hoy, hermanos, hay mucha confusión. La identidad de la iglesia está sufriendo muchísimo, hermanos. Y déjame decirte algo interesante, hermanos. Donde sufre más es en Estados Unidos. Donde sufre más es en Europa. Platicaba con el predicador de Roma, en Italia. Y dice, es que hermano, dice, el día de hoy, mi padre me decía que en los 50, cuando hacían una campaña evangelística, se abarrotaban, dice. El día de hoy hemos puesto anuncios en internet, pósters en el metro, en el underground. Hemos puesto todo eso, dice, y no vienen ni 3 personas. Y es que este mundo en el que vivimos ya no ama a la religión católica, me decía él, con respecto al Vaticano, ahí, solamente a unas millas. Dice, el mundo en el que vivimos tiene un nuevo Dios. Su Dios son ellos mismos. Tú hablas con cualquier persona, ya cualquier persona es una experta. Por leerse 1 o 2 artículos en el internet ya son doctores, son contadores, son abogados. Por recibirse ya están encomendados por Dios como ministros del Evangelio. Y la gente no entiende que, hermanos, cuando hablamos del cielo solamente hay una oportunidad. Y si tú te equivocas una vez, no es como que te puedes volver a regresar para volver a tomar esa decisión. Dice ahí la escritura, dice, porque, a ver, aquí no está funcionando, hermano, ayúdame ahí. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, dice ahí, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación. ¿Por medio de quién? ¿De nuestro qué? Señor Jesucristo. Y luego dice ahí también en la segunda carta de Pedro 1:11, dice, porque de esta manera, ¿de cuál manera? Si leen al principio indica, añadid a vuestra fe virtud. Si solamente se trata de fe, ¿por qué tengo que añadirle virtud? Y a la virtud conocimiento. ¿Por qué tengo que añadir conocimiento? Y al conocimiento dominio propio. ¿Por qué? Porque se recibe primero la palabra y luego tenemos que tener el dominio propio para que nuestro cuerpo obedezca a la palabra. Y luego al dominio propio piedad. Y la piedad afecto fraternal. ¿Y el afecto fraternal qué? Amor. Y si hacemos esto, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, y por lo tanto entendemos que se está hablando del cielo. Es más, si leemos unos versículos antes, ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y ni sin fruto.
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno dice que le conoce, guarda sus mandamientos. Dice, pero el que no tiene estas cosas, dice ahí, tiene la vista ¿qué? Muy corta. El año pasado empecé a usar lentes, hermanos. Levanta la mano que usa lentes, hermanos. Y por primera vez cuando veía a mi mujer de cerca que le quiero dar un beso, ya la veo borrosa, hermanos. Qué triste es esto. Desesperante, ¿eh? Ahora fui este año y ya me aumentaron. Dije, no, espérate, pues ¿para qué son los lentes? Y no, es que ya vete acostumbrando, esta va a ser tu forma de vivir. Si yo tuviese unos lentes y pudiese ver el cielo, ¿lo podría ver claro? Pero el que no tiene estas cosas, ¿sabes cuánta gente dice que cree en Dios y cree que eso es suficiente, más? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Muchos de nosotros estamos viviendo, hermanos, como si este mundo es nuestro hogar. Estamos viviendo como si este mundo es donde nos vamos a quedar eternamente. Estamos como los ladrones, estamos como los soldados viendo hacia la tierra, viendo quién se va a quedar con la ropa del Señor. Tan cerca de Jesús, tan cerca de la cruz, pero tan alejados de Dios. Y muchos de nosotros estamos tan cerca del cielo y no lo podemos ver. Y dice la Escritura ahí, dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, porque habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjate cómo hace relevancia a la idea del bautismo. Muchos andamos como si no nos hubiéramos bautizado, dice. El tipo de vida que vivimos ya no es una vida que refleja el andar con Dios. Y dice ahí la palabra, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea que hay una posibilidad de caer. Porque muchos dicen que no se puede caer. Aquí dice, no caeréis, o sea que está indicando, por ende, da que puedes caer. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Muchos dicen, pero es que yo ya entré. No, espérate. Si ya hubiéramos entrado, ¿por qué un apóstol está diciendo esto? Porque nos está invitando a caminar con Dios. Y la pregunta que yo te tengo esta mañana es la siguiente. ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes? ¿Conoces el camino? Y la invitación es, puedes caminar con Jesús. No puedes decir, no, es que a mí nunca me hablaron de Él. Cuando tu hijo, cuando tu joven, cuando la persona, cuando el vecino pregunte, no lo dudes. Solo hay un Dios y solo hay un camino. Porque el daño más grande que le hacemos a la iglesia es una opinión sin fundamento bíblico. Es aquella expresión de, pues yo no lo veo tan mal. El vecino es indio y practica el hinduismo y es una muy buena persona, muy pacífica. Yo no lo veo tan mal. A mí se me hace que va al cielo también. Pues esta persona pues, no va a la congregación que yo participo, pero tienen una adoración distinta, pero yo no veo que está tan mal. Y si nosotros no sabemos a dónde vamos, hermanos, ¿cómo sabrán aquellos que les predicamos? Y si no hay convicción de lo que creemos, porque le dijo Tomás, muéstranos. ¿De veras? ¿Te tengo que enseñar? Y luego viene Felipe, muéstranos al Padre, nos falta. ¿De veras? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros? Y nosotros estamos, hermanos, caminando hacia el cielo. Y mi invitación a ti esta mañana es que camines donde hay vida eterna.
donde están las aguas, más allá del río Jordán, más allá del cielo que vemos este día, de los cielos que vemos esta noche, a un cielo donde no entrará nadie que no crea de corazón que Jesucristo es el único mediador. Se necesitan muchas agallas para que un hombre que naciese en Belén, que corriese hacia Egipto y que fuese criado en un pueblillo diríamos muchos, en Nazaret, dijera: yo soy el Hijo de Dios y yo soy el único que los puede llevar al Padre. Se requiere mucho, hermanos. Solamente Dios podía hacer eso. Y ese Dios estuvo entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el único camino al cielo. Y mi invitación, nuestra invitación, la invitación de Dios es esta: ¿vas hacia allá? Hermano, hermana, joven que nos visitas, ¿dudas todavía? ¿Dudas si hay más que un camino? Déjame decirte lo que se le escribe a aquellos que ponen esa anécdota: Dios no es un elefante como cree el hinduismo. Dios es Dios. Y Dios no es la imaginación de los hombres que se pusieron sobre las pirámides de Cancún o en Yucatán, o en el caso de Egipto. Dios es Dios, hermanos. Es el Dios invisible y fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay cielo. Y fuera de Jesús, hermanos, no hay nadie que te pueda dar salvación. Si lo crees, predícalo de esa manera. Te darás cuenta cuánta gente no viene a recibir la salvación de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Dios les bendiga a todos. Como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, se ha presidiendo, repartiendo, siempre amamos unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno. Oh Señor, transfórmame.